muchísimas gracias y unas cuantas disculpas. La primera disculpa es no tener un PowerPoint, es decir, no tener la imagen que pueda reemplazar todo lo que mi palabra sola corro el riesgo de que cómo concitar la atención en esta parte del día. Y las otras disculpas es defraudarlos, porque a juzgar por lo que hoy vi en el diario La Nación cuando anunciaba este gran evento que se realiza en Córdoba, y en el diario lo primero que uno ve es la fotografía del ex ministro de Planificación, el ministro De Vido, hoy en prisión, y después a lo largo del relato de esta jornada alguien debe haber dicho, ellas algo les van a decir. ¿Cómo? Entonces mi primera disculpa es que yo no voy a cometer la pedantería de decirles lo que tienen que hacer en relación a la Cámara de la Construcción, en relación a los cuadernos y en relación a todo lo que vivimos como argentinos. Pero sí confío, como nos está pasando a todos, que esta es una gran oportunidad. Tengo la sensación que estamos desnudos ante nosotros mismos. Creo que a juzgar por todos los gráficos que uno ve, y siempre en nuestro país es el barranca abajo, es lo que tenemos que explicarle a los extranjeros cuando no se entiende qué nos ha pasado. Creo que el haber fracasado tiene una sola ventaja, es que cada uno de nosotros trate de entender qué nos ha pasado y poder desde ese lugar colaborar, porque si efectivamente la crisis es tan grave como decimos, se desdice cuando nadie está dispuesto a que salgamos entre todos, ¿no? Dicho esto, un poco para contrariar también a lo que decía de Pablo, yo pido disculpas también, pero creo, y tal vez sí suene a pedantería, yo trato de hablar de lo que creo que es importante. Me parece que por la urgencia, por el pragmatismo, y yo entiendo, celebro y agradezco la invitación porque hoy he aprendido muchísimo. Y en la medida que uno siempre pueda ponerse en el lugar del otro para entender cuando se toman decisiones, por qué se toman decisiones, creo que esa es la construcción de la confianza, que cada uno vea al otro en la actividad que hace y no a alguien que nos viene a quitar algo o a alguien que a veces, me hago cargo como periodista, estas generalizaciones que solemos hacer los periodistas y que en realidad lo único que hacemos por personalizar el debate, lastimarnos unos a otros y eludir lo que yo creo que tenemos que hacer, que es hablar de ideas, hablar de argumentos y hablar de valores. Dicho esto, me llamó la atención bien, porque me facilitó mucho lo que yo quería compartir con ustedes, es que cuando comenzó el arquitecto Lumelo, cuando se abrió esta jornada, él habló de cloacas, educación e nutrición. Después vino el ministro de Ambiente y habló de los ODS. Ni uno ni otro hablaron el nombre que le tenemos que poner a estos valores, hablaron de derechos humanos. Los ODS son la agenda más ambiciosa de derechos humanos que se ha dado a sí misma Naciones Unidas y todos los países que integran la comunidad de naciones, incluido nuestro país, en cumplir con estos objetivos que no son otra cosa que derechos humanos. Y entonces uno tendría que irse un poco más atrás y entender qué son los derechos humanos. Si uno piensa que los derechos humanos nacen de las cenizas del nazismo, es el horror que deja el nazismo y la Segunda Guerra Mundial lo que lleva a que los hombres sensatos del mundo elaboren esta bella utopía que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Qué establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? Principios y por supuesto en muchísimos lugares del mundo, incluido en nuestro país, lo primero que se dice, bueno, eso no se cumple. Pero sin embargo, ha contrariado lo que Job decía, que acuerdos entre las naciones, si no se hacían con la punta del fusil, eran pura palabrería.
Y fíjense ustedes cuánto palabrerío hay en los derechos humanos y sin embargo han sido el gran impulso democratizador que ha tenido Europa en los 60, 70 años de prosperidad desde el final de la guerra hasta hoy, con las crisis y demás, pero lo cierto es que la historia europea registra un periodo de enorme prosperidad. A partir de los años 60, esto que eran una declaración de principios, y vale la anécdota, quien preside la Comisión de Derechos Humanos es Eleonora Roosevelt, y la ex Unión Soviética es uno de los países que no firma la declaración en el año 48. Pero ya en los años 60 empieza a haber un encadenamiento jurídico entre las naciones. Ya no es solo lo que está escrito, sino lo que los estados cada vez que firman un tratado, una convención, un pacto internacional de derechos humanos están obligados a cumplir. Y para ir saltando en la historia, y en homenaje también que le hago siempre que puedo a Graciela Fernández Meijide y a aquellos constitucionalistas traviesos de la reforma del año 94, piensen ustedes que teníamos un presidente que no se quería ir, que era Menem, y teníamos un presidente que sabía que había que limitar ese presidencialismo que describía Del Pablo, pero que si uno lo computa en la historia reciente, o por lo menos los 50 últimos años, no ha sido algo bueno que nos ha pasado en la historia. Entonces Alfonsín quería limitar ese presidencialismo, hacen el Pacto de Olivo. Yo como periodista en la época critiqué mucho el Pacto de Olivo, decía que en democracia no hay pactos de espalda de la sociedad, etcétera, etcétera, y hoy casi tengo que pedir disculpas de darme cuenta cómo me equivoqué en relación a lo que significó, sobre todo en el tema de derechos humanos. En el pacto de la reforma de la Constitución del 94, en el núcleo de coincidencias básicas, los derechos humanos ni aparecían. Y ahí hubo constitucionalistas que no le preguntaron al otro, ¿sos peronista, sos radical, sos socialista o comunista? Trabajaron, estaba Juan Picafiero, Graciela Fernández Meijide, posiblemente ya después me va a ayudar de los que me olvido, creo que estaba García Lema, Lilita Carrió, Juan Picafiero. Lo que quiero decir es que eran cada uno de diferentes visiones partidarias y sin embargo incorporaron en nuestra Constitución todos, por lo menos fueron, bueno, ahora son todos los pactos que el país firma y se compromete a cumplir, hay que cumplirlo. Lo cierto es que el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución tiene pactos internacionales de derechos humanos que estamos todos obligados a cumplir porque tienen jerarquía constitucional. Están por encima de las leyes. Ninguna ley local puede ser un pretexto para no cumplir con lo que nuestro país se compromete a firmar. Periódicamente el país hace eso, hace un informe periódico ante un tribunal en Ginebra, donde el gobierno, por supuesto, hace su informe, pero además hay un informe llamado Sombra, que es el que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, y con eso el país se presenta para dar un examen sobre derechos humanos que por supuesto en un lenguaje bastante diplomático siempre es, celebramos que el Estado argentino haya hecho esto, pero celebramos que se esté trabajando contra la violencia de la mujer, pero nos alarma que tengamos adolescentes embarazadas. Y así vienen todas las recomendaciones que para mí, yo creo que como legisladora, fue un insumo fundamental, porque es decir, es lo que hemos hecho y todo lo que nos falta. En el caso de los ODS, para ir saltando en la historia del 94 y venir a hoy, es decir, así como el mundo salió horrorizado de la Segunda Guerra Mundial, hoy la comunidad de naciones tiene unas nuevas tiranías. Y las nuevas tiranías que enfrenta el mundo son la pobreza, el cuidado del planeta y la paz. De modo que estos llamados ODS, que para mí son la agenda de derechos humanos más ambiciosa,
De hecho, hay que empezar a nombrarlo como una agenda de derechos humanos, porque cuando hablamos de combatir la pobreza, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de cuidar el planeta, cuando hablamos de vivir en paz, cuando hablamos de tener instituciones firmes, no estamos hablando de otra cosa que decir de derechos humanos. Y yo insisto con esto porque nosotros tenemos un desarrollo democrático bastante particular o diferente a otros países que pasaron de dictaduras, de autoritarismo a democracia. Los primeros años de la democracia o la buena energía de nuestro país se utilizó para revisar el pasado de terror. Juzgamos, fuimos más lejos que nadie, se reconstruyó ante la justicia este rompecabezas macabro del terrorismo de Estado, y siempre nos jactamos, decimos, bueno, fuimos más lejos que nadie, pero sin embargo no nos hemos dado un profundo debate para entender por qué nos pasó, y la otra gran pregunta es qué queremos hacer con lo que nos pasó. Hemos tenido estos 12 años de kirchnerismo con esta apropiación de los derechos humanos, que no son de izquierda, no son de derecha, no son de ningún gobernante, sino que son la obligación que tienen los gobernantes para cumplir lo que está escrito en la Constitución, pero sobre todo es la gran defensa que tiene la ciudadanía de la protección del Estado, o de la prepotencia del Estado. De modo que lo que hay es un cambio, hablamos mucho, a mí la palabra paradigma, les confieso que no me gusta mucho, pero que, es decir, la democracia es el único sistema que va cambiando con el tiempo. Si uno piensa cómo éramos, cómo actuábamos, cómo pensábamos, qué temíamos en el inicio de la democratización, en la medida que nos hemos ido alejando del miedo, por lo menos de aquel miedo, en la medida que se han ido incorporando nuevas generaciones nacidas y educadas en libertad, que es la gran rareza que tenemos en nuestro país, después de más de medio siglo de tener autoritarismo, tenemos algo que realmente hay que vivirlo como una gran, es decir, como lo novedoso, y eso seguramente genera, es decir, nuevas situaciones, nuevos conflictos, que es tener generaciones ya nacidas y educadas en libertad. En relación a los derechos humanos, han quedado muy connotados con la represión, han quedado muy confundidos con los juicios, cuando en realidad los derechos humanos son derechos democráticos. Por eso quería insistir con esta idea de que, es decir, no tenemos que ir a buscar nada, no tenemos que ir a buscar ni tratados, ni darnos autoridad con libros que hemos leído, cuando nuestra Constitución tiene ese corazón filosófico que dice que todas las personas tenemos derecho solo por nuestra condición de persona. El derecho lo tiene la persona, no es el gobernante buenito que va con una canastita distribuyendo derechos. Y entonces, claro, en un país como el nuestro, en una sociedad que ha estado tanto tiempo marcada por el autoritarismo, tal vez lo que más nos cuesta es ir incorporando esta idea de ciudadanía. Un ciudadano que tiene derechos, un ciudadano que tiene que participar, y si la democracia es transparencia, es rendición de cuentas y es participación ciudadana, es ahí donde uno va viendo todos los temas que tenemos que ir resolviendo. Yo escuchaba la presentación del ministro cuando mostraba todos los proyectos de la provincia de Córdoba en relación a los acueductos y también esta alianza que se va a hacer con Santa Fe, y la verdad que íntimamente pensaba, digo, si el ministro ha tomado en consideración lo que le van a decir los grupos ambientalistas con lo que significa la modificación de un río, con todo el problema de la fauna ictícola, que ya están, es decir, se está advirtiendo que la pesca está llevando a que, no sé, el sabalo, no entiendo mucho de peces, pero veo que hay un problema ambiental, y cuando hay un problema ambiental hay que escuchar a la ciudadanía. Tal vez esto es lo nuevo, tal vez es lo que a veces nos asusta, cuando es en realidad lo mejor que nos puede pasar. Es siempre convocar a la participación, y los ciudadanos a su vez tienen que aprender que en democracia se participa porque uno
de manera individual, personal, porque tiene libertad, criterio y capacidad de discernimiento, se pone en marcha. Otra cosa son las movilizaciones. Las movilizaciones, en principio, uno tiene la sospecha que hay mucho de acarrear y que va en contra de la idea misma de la democracia. Y esto es lo que yo quería decir. Le escuchaba, como estuve todo el día, aprendí muchísimo y fui preguntándome cuestiones o reflexiones que quería hacer a medida que los escuchaba. Pero cuando de Pablo dijo recién, es un horror, lo que vimos ayer, es un horror. ¿Por qué es un horror? No solo por las imágenes de violencia que siempre perturban, no solo por los insultos que siempre perturban, sino porque es una confesión muy brutal del sector de nuestro país que no cree en el sistema democrático. Yo se los digo todo el tiempo, se lo digo a la izquierda, se los dije honestamente como la adversaria que fui del kirchnerismo. Es decir, no puede ser que se aprovechen de algo tan generoso de la democracia como es las bancas, porque lo que tiene la democracia de poderosa es que somos todos igualmente competentes para la política. No hay requisitos para la participación política. El único requisito para postularse, para representar a otros, es ser oriundo y tener o llevar 2 años en la provincia a la que se quiere representar. De modo que esa generosidad democrática, hay un sector que toma las bancas para después atentar contra la democracia, porque es lo que hemos visto, es decir, cuando tenemos dentro del recinto y fuera del recinto una clara intencionalidad de evitar que sesione el Parlamento, es decir, es un horror, como dice Pablo, pero es un horror porque denuncia esta concepción de poder que se cree que porque se tiene la mayoría o porque se invoca a la pobreza o se invocan los derechos humanos, tienen el derecho a ponerse por encima de la ley, que es un poco lo que nos ha pasado. Entonces yo pensaba, cuando cambié totalmente lo que traía para compartir con ustedes, porque cuando vi la palabra infraestructura y vi los puentes, siempre me maravilla, aunque ustedes no lo crean, me gusta mucho ver esos programas de esas ingenierías, siempre me pregunto por qué hay pocas ingenieras mujeres, es decir, me maravilla lo que significa construir. Ahora, claro, hay una infraestructura de la cual venimos a hablar, que es la que no se ve. La infraestructura de la democracia son los principios en los que debe sostenerse la democracia. Me pregunto y les pregunto si no será que hemos descuidado mucho esa base fundamental que son los principios democráticos y que la democracia tiene que querer decir para todos lo mismo. Se habla mucho ahora de la brecha, y yo creo que la única gran brecha que hay es entre aquellos que aceptan el sistema democrático con todas sus reglas de juego y otros grupos, no sé si son muchos, pocos, sé que gritan mucho y que la mayoría todavía susurramos, pero que descree del sistema democrático con lo que significa su legalidad. En este último tiempo yo tengo que agradecerles mucho que ustedes hayan pensado en lo primero que uno dice, bueno, ¿qué tengo yo para decir cuando se está hablando de números, se está hablando de economía, se está hablando de puentes, se está hablando de construcción y además en un momento del país bajo el escándalo de los cuadernos, que yo me imagino que debe ser muy incómodo, inclusive que hoy cuando se anuncia, como les decía antes, este congreso, lo primero que aparece es la foto del ministro preso y no todo lo que ustedes hacen o de alguna manera tienen que haber, yo no dudo que deben haber resistido, es decir, esto que uno ve desde afuera como una extorsión. En este sentido, que dije que no les iba, antes de pasar a esto, quería comentarles, este año también me llamó la atención y me invitaron a la reunión anual de la Asamblea de Empresas Cristianas. Y el lema del encuentro era democracia y pobreza.
Después me invitaron también a la pastoral social, cuando vino María Eugenia Vidal y la ministra Stanley. Y también pusieron democracia y pobreza. Y yo les pregunté, porque me lo pregunto a mí misma y se los pregunto, ¿no será que porque descuidamos la democracia con cimientos sólidos, que quiera decir para todos lo mismo, que no haya interpretaciones, que no sea el pragmatismo del y es así como hemos respondido tantas veces y es lo que tenemos, y que nos dé tanto miedo de hablar del deber ser? ¿Cómo debe ser una democracia donde se respeten las leyes, donde se respete la Constitución, donde no busquemos atajos, donde modifiquemos totalmente nuestra cultura? Porque ¿qué es una Constitución? Las constituciones no son otra cosa que los chalecos de fuerza que se ponen las sociedades encima en momentos de lucidez para evitar descarriarse en momentos de locura. Me pregunto y les pregunto si en realidad lo que nos ha pasado no es que por no tener unas bases sólidas en la construcción democrática, al primer vendaval económico, venga de afuera o venga por impericia interna, nos deja, es decir, casi que nos voltea. Es decir, el ejemplo más simple es un árbol con raíces profundas, por más vendaval fuerte que tiene, va a resistir, es decir, cualquier vendaval. Ahora ya estoy en la parte de ir queriendo unir pensamientos, reflexiones que fui teniendo a lo largo de este día. En relación a, por supuesto que yo no voy a cometer la pedantería de decirles a ustedes qué tienen que hacer. Confío que en sus reuniones internas, en las reuniones que ustedes tienen, seguramente lo de los cuadernos debe haber afectado muchísimo. Supongo que tendrán debates y diálogos. La diferencia de debate y diálogo es bastante grande. El debate es cuando uno dice, yo pienso esto. El diálogo es cuando uno intenta querer saber qué piensa el otro. De modo que lo que nos está haciendo difícil todavía a los argentinos es dialogar. Y en relación a la Cámara, a mí siempre me ha llamado la atención. Viví en Brasil y entonces pude hacer la comparación. Una peluquera en Brasil, con orgullo, dice, soy empresaria. En Argentina todavía se tiene la idea de que el empresario es el gordo con la cadena de oro, el burgués de la cadena de oro. Y me ha pasado todo el tiempo de compartir eventos como este con jóvenes que no dicen somos empresarios, dicen somos emprendedores. Entonces yo creo que ustedes tienen ahí una tarea muy importante, que es contribuir a que la ciudadanía entienda que generan riqueza, que generan trabajo, que muestren lo que hacen. Que es muy diferente, porque esto se lo digo también yo a los gobernantes, no hagan propaganda de lo que ustedes hacen, den información de lo que hacen, que es completamente diferente. Una cosa es hacer propaganda y hacer publicidad y nos quedan frases hechas y demás, y otra es empezar a construir ese vínculo de confianza con aquellos que son usuarios ciudadanos, que es otro aspecto que me llamaba la atención todo el tiempo. No se escucha nunca hablar de ciudadanía y, por supuesto, ustedes tienen usuarios que son aquellos a quienes están destinados todo lo que hacen. Pero no se olviden que en una democracia tiene que haber ciudadanos consumidores, no consumidores ciudadanos. Por ahora consumimos, no ejercemos derechos ciudadanos. En los temas ambientales se habló del cambio climático, se habla de los cambios ambientales en una provincia donde tenemos serios problemas ambientales. Es decir, tenemos ríos, tenemos montañas, pero cada vez tenemos esta desmesura que vamos de los incendios, la sequía a las inundaciones. Y algo tiene que ver esto. Es decir, yo agradezco a Elvira que reconocía lo del tercer cuerpo de ejército. Les cuento brevemente, esto fue algo que la ciudadanía vino a pedir, que lo que es el tercer cuerpo pudiera estar encuadrado o protegido en un convenio que había firmado el Ministerio de Defensa con parques nacionales,
porque por todos los compromisos que Argentina firma de que tiene que proteger un área, yo no sé si el 12% del territorio nacional tiene que estar protegido, nosotros no llegamos ni al 6%, se llegó a una idea que a mí me parece auspiciosa, que es que todas aquellas tierras ocupadas por los militares seguían estando ocupadas por los militares, pero ya no con uso militar, sino compartiendo con parques nacionales. Bueno, tenemos todos los informes de la universidad hace mucho tiempo que nos vienen diciendo que Córdoba no puede crecer hacia el oeste, que nos vienen diciendo que hay acuíferos en vías, hay bosquecitos serranos en vías de extinción, que tenemos acuíferos y que eso hay que preservarlo. Y bueno, además de preservarlo hay que crear conciencia, porque yo en los 10 años que peleo sobre esto, hay un decreto, no hemos conseguido el decreto y no hemos conseguido la ley, está tomado casi con alfileres y bueno, y toda la codicia está permanentemente sobre esa zona que, es decir, claro, ¿quién no quiere vivir ahí? Pero no se puede vivir ahí porque eso nos va a afectar a todos y si hablamos de cambio climático es necesario que empecemos a planificar en serio con participación. No ver al ciudadano, esto vale para los gobernantes sobre todo, no ver al ciudadano como una amenaza, porque ese ciudadano que dice que descree de la política, sin embargo participa en los temas ambientales. Yo podría contarles de numerosos temas que han sucedido en Córdoba y es impresionante cómo el ciudadano, cuando le afecta un tema ambiental, participa, va a las audiencias, de modo que eso es, para mí personalmente, cuando hablamos de confianza, esa es la construcción de confianza. Y termino acá, por suerte, aunque puede ser inhibitorio hablar después de Pablo, porque en la provincia de uno no va a contar chistes, sin traer imágenes. Bueno, yo me sentí muy bien porque al final todo lo que uno intuye estaba de alguna manera confirmado. Primero por las encuestas. Yo no voy a decir nada nuevo, soy prisionera de mis archivos, llevo muchos años criticando el marketing político. Me pregunto y les digo a los encuestadores si no será que el marketing político, haber utilizado técnicas del mercadeo para ofrecer candidatos, a mí me parece que es lo que ha herido tanto a la política como al periodismo. ¿Qué dirigente puede ser alguien que para saber qué piensa la sociedad a la que quiere convencer, guiar, tiene que ir a ver la encuesta para ver lo que piensa sus ciudadanos? Entonces mal puede llamarse dirigente. Yo estoy en contra de que se indague el estado psicosocial de una sociedad a partir de las encuestas. Y Ariel lo dijo claramente, ya no sabe qué va a pasar mañana. Y si le pregunta al ciudadano, el ciudadano habla de lo que le pasa hoy, de lo que le pasa en el bolsillo, de lo que está padeciendo. Pero ahí viene lo que me parece que hemos descuidado. A ese ciudadano que se consulta tanto, lo hemos descuidado en la educación. Y no hablo de la educación de las pruebas PISA, hablo de la educación democrática, la educación de ciudadanía, cómo debe funcionar una sociedad democrática. Y sobre todo creo que hemos descuidado en la educación primaria la educación del ciudadano. Yo no soy pedagoga, no sé cómo se debe enseñar las matemáticas, pero sí sé que no se puede adoctrinar a los chicos. Y si no quiero herir ninguna susceptibilidad, lo digo como una experiencia personal de alguien como todos ustedes que se indaga sobre qué nos ha pasado para que estemos en el lugar donde estamos. Mi generación, mis primeras palabras cuando me alfabeticé eran Perón me cuida, Evita me ama. Mi generación se hizo montonera. Estoy haciendo una descripción de lo que nos ha pasado históricamente. Pongo este ejemplo para ver que la educación no es inocua, que lo que ponemos hoy en los niños, estos niños dentro de 10 años van a expresar los valores que pusimos
en ese primario. Y si esto uno lo puede contextualizar porque era la época, porque no había derechos humanos, porque las instituciones democráticas eran diferentes, porque había una concepción de Estado que era el Estado que le concedía los derechos al ciudadano, que había liderazgo fuerte, pero eso ha quedado en la historia. Hoy tenemos democracia, vamos a celebrar 35 años de democracia y me parece que la gran construcción, la gran infraestructura es que pongamos las bases de lo que no se ve y que después podamos tener un idioma democrático, que democracia quiera decir para todos lo mismo, porque en la medida que no quiera decir para todos lo mismo, como dice Sartori, lo que hay es ofuscación, porque hay una enorme confusión. Entonces, esto es la tarea del ladrillito que ustedes ponen y el ladrillito que tenemos que poner educadores, activistas de derechos humanos. Yo he abrazado los derechos humanos porque me parecen una filosofía de las más bellas y la que nos permite salir del horror del pasado, construyendo con la vida, con la paz y con la reconciliación. Yo creo que la reconciliación es posible dentro del marco democrático. La democracia tiene que querer decir para todos lo mismo. Cuando yo hablo de reconciliación no estoy hablando de la relación que cada uno de nosotros tiene con aquellos que, si yo no puedo, no es perdón. El perdón es otra cosa, el perdón es íntimo, no se habla públicamente. La reconciliación es que aprendamos que la democracia es diversidad. No es relevante ser diferente, lo que es relevante es que aprendamos a respetarnos. Y no solo aprendamos a respetarnos, sino que aprendamos a respetar la ley. Muchísimas gracias.